¿Se acuerdan cuando éramos pequeños y teníamos esos cuentos en los que cada uno iba eligiendo el discurrir de su propia aventura? Si pudiéramos hacer ese experimento en la vida real, la historia de nuestro invitado podría haber cambiado antes de que él naciera, en el siglo XIX. Si Pascual Alba Sors hubiera seguido trabajando en una imprenta, puede que nuestro invitado no estuviese sentado aquí esta noche. Pero Pascual empezó a compaginar su trabajo con su pasión, que era el teatro. Empezó en obras para aficionados y se le daba tan bien que una compañía acabó fichándolo. Pascual siguió con su vida, fue padre, pero probablemente no sabía que acababa de fundar una de las sagas familiares más importantes del teatro español. Y uno de los eslabones potentes de esa saga es su bisnieto, Emilio Gutiérrez Cava. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado, Marc. ¿Cómo estás? ¿Qué habría pasado si Pascual se hubiese quedado en la imprenta? Bueno, es una hipótesis interesante, no sé lo que habría pasado. Supongo que el destino le mandó a donde fue, ¿no? Pero vamos, siempre es interesante jugar con hipótesis. Yo creo que los personajes teatrales y literarios juegan con hipótesis y se desarrollan de una manera u otra. Hay una obra muy interesante que se llama Rosenkranz y Guildenstern han muerto, de Tom Stoppard, que habla precisamente de esos dos personajes muy secundarios en Hamlet y de lo que pasaría si hubieran muerto, ¿no? Bueno, regresan a Dinamarca y entonces es curioso esa hipótesis. Bueno, en este caso concreto de mi bisabuelo lo mismo. Estamos hablando de una brillante saga de actores y actrices. Supongo que muchas veces le habrán hecho esta pregunta, pero entiendo que usted también se la ha hecho. ¿Cuánto tiene esto de genética? Yo creo que tiene bastante, de genética bastante. Lo que pasa es que la genética luego se puede desarrollar bien o mal, eso, o puede ser más genéticamente mejor cargado o menos cargado. Ahí tenemos el caso de, por ejemplo, de los propios Bach, ¿no? de la familia Bach, de una serie de músicos que sus hijos no han sido igual de buenos que los padres y viceversa, los hijos han sido mejores que los padres, ¿no? O sea que hay una cuestión de genética, luego hay un desarrollo de esa genética o del talento que esa genética te puede proporcionar y es lo que hace que llegues a un nivel o llegues a otro. Usted lleva 60 años en las tablas. Sí. No le quiero llamar nada. No, sí, es un poco como asomarse a un abismo. ¿Qué es más peligroso? ¿Acostumbrarse a muchas críticas buenas o no saber gestionar bien una mala? Yo creo que lo último, no saber gestionar mal una mala. Yo creo que tienes que analizar muy bien las cosas y saber por qué te han hecho esa mala crítica y si realmente tienen razón en hacértela. Y a partir de ese momento rectificar una serie de cosas. Las buenas, bueno, son muy agradables, muy maravillosas, pero no te están indicando los defectos que seguramente tienes, como todos los seres humanos, somos imperfectos. Allí yo conozco 2 o 3 políticos españoles que se consideran perfectos. Así les va a ellos y así nos va a nosotros. No me va a decir nombres. No, hay uno que empieza por A, el apellido, pero ese ya hace años que sabe que es perfecto. Está por encima de Dios Padre casi. Dígame la verdad, después de leer un guión, ¿alguna vez ha pensado, menudo bodrio, esto no lo levanto ni yo? Sí, bueno, claro. Evidentemente nosotros tenemos que trabajar con una cosa fundamental que es el que tenemos que ir al supermercado y nosotros no cobramos los grandes sueldos que cobran los actores americanos. Que esa es otro de los grandes errores y las grandes mentiras de esto, ¿no? Nosotros cobramos unos sueldos que, comparados con los sueldos españoles, a veces pueden ser altos, pero también es cierto que tenemos una discontinuidad constante, ¿no? Y eso obliga a que naturalmente tienes una provisión de fondos que otras profesiones no tienen porque saben que tienen un sueldo. Algunas, ahora ya la seguridad cada vez es menor, ¿no? Pero bueno, llega un momento en que todo eso produce una especie de inseguridad sumada a la inseguridad que es salir a un escenario o plantarte delante de una cámara y decir, ¿qué hago yo aquí? Como esa pregunta te ocurra cuando estás delante de una cámara o cuando estás en el escenario, ¿qué hago yo aquí? Ahí hay una especie como de salida del personaje y eso es peligrosísimo. Te estás viendo desde fuera y te ves muy mal. Pero tienes que hacerlo. Es decir, una mala película siempre te aporta algo a ti como intérprete, ¿no? Saber lo que no tienes que hacer si tienes 2 películas, que es elegir la mejor de las dos malas, o bien aprender más o menos tu oficio que luego puedes aplicar cuando llega el momento de la película buena, ¿no? Es como los toros, a veces salen malos toros y eso hay que olvidarlos. Hay que esperar torearlos para saber cuando llega el bueno, saber cómo hay que torearlos. ¿Y ha hecho alguna faena digna con un toro malo? Yo creo que más de una he hecho. Que tampoco me va a decir cuáles son. No, yo sí, diplomáticamente soy bastante correcto, ¿no? No, quiero decir, lo que hago es
ignorarlo, entre comillas, no hago sangre con el cadáver, pero tampoco lo nombro, lo dejo ahí un poquito. Ahora he escrito un libro de memorias cinematográficas que por sí se va a publicar, que se llama Actores en Proceso, donde cuento pues una serie de vivencias que he tenido a lo largo de las películas. Cuento las vivencias con los demás, no las mías, porque las mías no me interesan en realidad, porque siempre uno se pone bien en las biografías, ¿no? Sino cómo me han sentado a mí los demás, cómo ha sido Rocío Dúrcal, Marisol, todas estas gentes que de pronto son míticas con las que he trabajado y las he tocado, con perdón, ¿no? Y de golpe, pues, a mí me interesa mucho más contar lo que me producían a mí que contar lo que yo le producía a ellas, porque no lo sé. Cuénteme una gran anécdota que recoja en ese libro, algo que le produjo en una usted anécdota grande. Hay 2 o 3 bastante bonitas, lo que pasa es que son muy largas. Y una de ellas relacionada con una película, perdón, que se llamaba El Sacerdote, donde estábamos en una iglesia de Alcobendas que no tenía culto y estábamos rodando. Y estábamos un grupo de actores vestidos de sacerdotes y llegó un coche fúnebre con un féretro, naturalmente dentro, y entonces lo bajaron y se acercó una señora muy llorosa a nosotros y nos dijo, por favor, explíquenme por qué Dios me ha llevado a mi hijo, que es albañil, que se ha caído de un andamio, y cuéntenme por qué. Entonces, claro, estábamos todos vestidos de sacerdotes. Y no nos atrevimos a decir a aquella señora que estaba absolutamente destrozada, mire señora, se ha equivocado usted, estamos haciendo una película, ¿no? ¿Y qué hicimos entonces? Yo creo que interpretamos uno de los papeles más emotivos de nuestra vida. Cada uno se puso a consolar a aquella mujer. Y su hijo luego, cuando se acercó a nosotros, otros 2 hijos, nos dio las gracias. Se dio cuenta de que porque no el hijo sabía lo que sabía, había, ¿no? Y dijo, muchísimas gracias, porque habéis consolado a mi madre. Yo creo que es una de esas cosas más hermosas que me han pasado. Ostras, el gran papel de su vida, ¿eh? Sí, un gran papel. Criticó Carlos Bollero los últimos premios del Festival de San Sebastián. Venía a decir que los premios responden a un clima ideológico y que no siempre se premia a lo mejor. ¿Usted está detectando eso? ¿Estamos premiando cosas que no son buenas? Bueno, yo creo que sí, a veces no. Ellos se equivocan, a veces los que dan premios, otras veces no. Eso es muy normal. Hay veces que hay premios que tienen una motivación mercantil, otros que tienen una motivación distinta, ¿no? Pero yo creo que sí, que ha habido muchos errores, ha habido grandes fallos, incluso en los Oscars, ¿no? Gary Grant nunca tuvo un Oscar, creo recordar, ¿no? Y se los había merecido 40 veces, ¿no? Y sin embargo luego hay un mediocre actor que consigue un Oscar por una película que luego es olvidada. Sin embargo, Gary Grant no necesita un Oscar, siempre está en nuestra memoria, por lo menos en la memoria de mi generación. Usted acaba de recibir la Espiga de Honor en la Seminci y se acordó de las actrices sin premio. Yo querría dedicar este galardón a las actrices españolas, a las que nunca reciben un premio, a las que soportan una película, una obra de teatro y sin embargo nunca reciben un reconocimiento. Se lo quería dedicar a ellas porque mi madre me dio a luz aquí y nunca recibió un premio. Mi tía Julia sí tuvo 1 o 2, pero mi madre nunca recibió un premio. Y yo el de esta noche especialmente se lo dedico a las actrices, pero permítidme que por encima de ellas ponga a mi madre. ¿Le dio muchas vueltas su madre a no tener un premio o un reconocimiento? No, mi madre no. Mi madre murió en 1957, yo tenía 14 años, y bastante hacía la mujer con aportar la mayor cantidad de dinero posible a casa y sobre todo con vivir. Porque, como decía el poeta, vivir es lo que importa. Y yo creo que en ese sentido, el mejor premio que tuvo es ser una mujer como es debido, honesta consigo misma, ¿no? Y con nosotros. Y eso es algo que, bueno, yo constantemente se lo estoy agradeciendo cada día. El gobierno ha anunciado que va a dar dinero a los jóvenes para que lo gasten, no, gastar no, es para que lo inviertan en cultura. ¿Se van a llenar las salas? El gobierno debería gastarse el dinero en otras cosas. Yo creo que el Estado español lo que necesita fundamentalmente es una educación integral de la juventud española y de la infancia, a través de la música, a través del arte, humanizar un poco la sociedad, en el mejor sentido de la palabra. Es ahí donde hay que invertir el dinero. Lo otro son impactos político-culturales que no creo que interesen a nadie. Yo desde luego no estoy de acuerdo con esa medida. La rechazo, por supuesto, rotundamente. Y yo creo que el comienzo de las cosas está en el colegio, en la escuela, y es ahí donde hay que enseñar educación, buenos modales, cultura, humanismo. ¿Estamos mal educados en cultura? Estamos bastante mal educados en cultura. No solamente aquí, seguramente en el mundo entero, ¿no? Pero es muy lamentable. Es muy lamentable que ese dinero se emplee para eso, porque insisto que son impactos de noticia, que es lo que buscan los políticos. Todo esto se está convirtiendo en una gran mentira que la ciudadanía tiene que soportar, ¿no?
Y yo creo que ya va siendo hora de que la ciudadanía le diga, bueno, un momento, guapos, que nosotros os hemos elegido a vosotros, no vosotros a nosotros. No nos echéis la culpa. Da la sensación de que los artistas permanentemente se quejan de la política cultural de los distintos gobiernos. ¿Qué política cultural habría que hacer en un país como España? Bueno, lo primero habría que pensar que hay que sentirse orgulloso de cosas que se han hecho en este país, de escritores que ha habido en este país, de pintores, de artistas, y que el país debería sentirse orgulloso de ellos, como se siente orgulloso de la Catedral de Burgos o de no sé, de 100.000 monumentos maravillosos que hay en este país. Formamos parte de ese legado de la cultura española, y eso haría seguramente que la gente estuviera más orgullosa de sí misma, ¿no? Esa es una de las bases. Habría muchas medidas y yo, evidentemente, para desarrollarlas tendría que tener bastantes días. No tengo la fórmula mágica. Lo que sí creo que hay que hacer en cualquier actividad es ser honesto, no estar golfeando constantemente. A la sociedad española le encanta mucho golfear, siempre se apoya en el Lazarillo de Tormes, en la Celestina. No, mire usted, eso son novelas. Haga usted que esto no sea una novela, haga usted que la vida sea honesta. No digo que en Alemania haya gente muy deshonesta, también la debe haber, y en Suecia, pero seguramente el número no es tan grande. Hay otros países, desde mi punto de vista, como México, que tienen un mayor nivel de deshonestidad que España. Me refiero en el sentido burocrático, incluso mercantil de la palabra. Pero hay otros que tienen menos que España, como Finlandia o tal vez Noruega. Hay que fijarse en esos países, no en México. Hablando de golfos, que me decía, le jode un poco el tópico este de un buen actor tiene que ser un poquito golfo. No sé, depende. Yo he sido golfo en algunas cosas de mi vida, pero he sido golfo. Yo no he mentido más que en mis relaciones sentimentales, y lo demás no he mentido nunca. Y no creo que el mentir en las relaciones sentimentales sea tan grave como a veces la política americana. De pronto hay una señora becaria que le pasó aquello con el presidente. La manchita en el vestido, sí, la manchita en el vestido. Y entonces aquello, la mentira es tremenda. No, mire usted, hay que mentir solo en las cosas que pueden hacer daño a los demás. Sentimentalmente, claro, puedes hacer daño a una persona, pero no haces daño públicamente como un político cuando miente a una colectividad, a una muchísima gente a la vez, ¿no? A una persona le puedes... Realmente el amor es un poco un juego de fortuna, de azar, pero las otras cosas son más serias. La salud de la gente, la educación de la gente, el bienestar de la gente es serio y no se le puede mentir. O sea que usted en su vida no actúa mucho. Bueno, yo actúo lo razonable. El lunes, miércoles y viernes actúo de una manera y martes, jueves y sábados de otra. Y el domingo descanso. Le leí una vez decir que usted regalaba libros porque no le cabían en casa. Bueno, sí, tengo muchos. Entonces los empiezo a dar porque ese es un legado que a mí personalmente me ha gustado mucho. No sé, cuando se queden en casa, pues los venderán o los malvenderán seguramente a un comprador de libros. Yo prefiero regalarlos a gente que sé que los va a conservar con cariño hasta el día que luego ya desaparezcan también de esta tierra y no sé dónde irán a parar esos libros. Pero yo los he disfrutado mucho y los tengo en casa y los miro con mucho amor, porque son parte de la cultura que uno tiene. Y hay otro, siempre la gente cuando va a mi casa y ve los libros dice, pero los has leído todos, lo cual es una cosa absolutamente obvia, que por supuesto que no los he leído todos, pero están ahí para de pronto consultar un dato, y a mí me apasiona mucho más consultar ese dato en un libro que en internet, sabiendo que internet realmente es valiosísima. ¿Y los guiones los guarda? He dado todos los guiones. La Fundación Marx es la que se va a quedar con todo el archivo familiar, y ya tiene algunos guiones de cine, otros los tiene AISGE. Hay dos fundamentales en mi vida, que son de Cartas Aberta y La caza, de Saura y de García Martín Patino, que esos los tiene AISGE ya en nuestra biblioteca, que es bastante buena, por cierto. ¿Qué relación tiene un actor con su guión? ¿Perdón? ¿Qué relación tiene un actor con su guión, con el guión de la obra que está interpretando en ese momento? Bueno, hemos llegado a la conclusión, negada por supuesto por quienes escriben guiones o por quienes escriben obras de teatro, que nosotros también somos creadores y que un Hamlet hecho por un actor o por otro varía mucho ese Hamlet, incluso diciendo las mismas cosas. Por lo tanto hay que asumir que también nosotros somos creadores en una medida y que eso devenga unos derechos de creación. No significa que haya que restárselos a los demás, hay que dar el derecho a cada cual el suyo, ¿no? Pero que sí es evidente, como decía Berman, que está el texto, nosotros y el público. Y nosotros estamos entre esos dos creadores que le dan al público una cosa. Estoy hablando de teatro y tal vez menos de cine o de televisión, ¿no? Y ese papel creador del intérprete no ha sido todavía reconocido a nivel mundial. Está siendo reconocido a través del Tratado de Pekín, que de pronto ya reconoce los derechos de propiedad intelectual de los intérpretes, de los músicos, o sea, en el siglo XXI todavía, ¿no?
Y yo creo que cuando se reconozca ese derecho de creación, sí que estaremos muy ligados a lo que es el hecho creativo en sí, ¿no? Yo de pronto hay una Julieta, una actriz que hace Julieta y otra que hace Julieta, no tienen nada que ver, y son creaciones, eso son creaciones. ¿Cuál es el papel que usted ha visto interpretado por dos profesionales distintos que ha dicho, joder, cómo cambia la cosa? Pues sí, había una comedia que yo vi en el Teatro Marquina, no recuerdo el título, perdón, a Amparo Baró y a María Fernanda Docón, que se turnaban los papeles cada semana. Y tuve la ocasión de verlas a las dos cambiándose los papeles. Y es curioso porque efectivamente, aunque decían lo mismo, no parecía que decían lo mismo. Ni los movimientos eran los mismos, ni la gesticulación era distinta, la expresión corporal. Y eso hacía que cambiase sustancialmente algunas de las direcciones, de los conceptos de la obra, de lo que te estaban diciendo, ¿no? ¿Ha visto algún personaje interpretado por usted en origen sí. o anteriormente, interpretado después por otra persona y que usted haya pensado, te estás perdiendo ahí un matiz, esto no lo has entendido bien? Eso sí, lo vi en el Teatro de la Latina, vi la reposición de Olvida los tambores, que fue una obra que estrenamos en los años 70, pues gentes que en aquel momento éramos, entre comillas, míticos, jóvenes de la televisión española. Estaba Juan Diego, estaba Jaime Blanch, estaba Mercedes San Pietro, María José Alfonso, Pastor Serrador y yo. Y hace poco la repusieron, hace unos años la repusieron en la Latina, en Madrid, ¿no? Esa obra. Y yo me senté en la butaca, empecé a ver aquella obra y no me acordaba realmente de lo que sea. Aquello no me sonaba en absoluto a cómo lo hacíamos o cómo lo decíamos. Y yo dije, pero esta obra realmente la he hecho yo. Y sí, la había hecho yo, claro, pero no tenía nada que ver el personaje que era Pepe. Aquel chico lo hacía a su manera y lo hacía bien y creaba desde su punto de vista, pero no tenía nada que ver conmigo. Y yo decía, pues qué raro, esto a mí no me suena nada. Y al revés, le ha pasado de estar en el patio de butacas y estar recitando 5 segundos antes de lo que va a decir el actor el papel. No, eso no llega. Yo cuando me siento en el patio de butacas soy un espectador absolutamente puro. Me siento allí y lo que quiero ver es que me fascine, no me distraiga. El otro día estuve viendo una joven orquesta de cámara del Teatro Pavón de Madrid y me entusiasmaba mucho ver a aquellos músicos tan jóvenes tocando tan bien, ¿no? Y al final me levanté admirativamente a aplaudirles, porque realmente es una cosa que yo siempre me ha gustado, la música, ¿no? Y ver a aquella gente me subyugaba. Y no me puse en una lección docta de que yo oía mucha música porque estos muchachitos jóvenes, no, yo aplaudí con todo mi corazón. Hablando de levantarse, si un patio de butacas no se levanta, ¿es un pequeño fracaso? Bueno, no sabemos últimamente si se levantan para salir antes o se levantan porque les gusta la función. Siempre lo hemos dudado, ¿eh? En estos últimos tiempos de la pandemia, el otro día publicaba un actor vasco, que me acordaré del nombre, el último Premio Nacional de Teatro, que lo rechazó porque le hacían ensayar en el Centro Dramático Nacional y lo rechazó el premio. Publicaba que después de la pandemia hemos vuelto otra vez a los viejas toses, ¿no? Cuando estábamos en el tiempo de pandemia y llevábamos toda la mascarilla, y seguimos en tiempo de pandemia, pues cuando alguien tosía a tu lado en el teatro era peligrosísimo, por lo tanto nadie tosía. Había un silencio sepulcral y la gente al final era muy entusiasta, se ponían de pie y aplaudían, y yo creo que sinceramente. Pasada esta primera fase o segunda o tercera fase de la pandemia, yo ya he perdido lo de las olas, ya no sé en qué ola estoy. Creo que vamos por la quinta y media. Estamos a punto de la sexta, de un momento a otro. Pues ahora ya empiezan otra vez a toser, de vez en cuando, pues no es tan peligroso. Y se levantan, y yo no creo que de una manera entusiasta. Hay días que algunos sí, evidentemente, ¿no? Pero hay otros que ya están buscando la salida. ¿Cuál es el mejor público? ¿El mejor público? Sí. Desde luego el de Buenos Aires. Yo el que mejor me ha tratado siempre es el de Buenos Aires. Y nos trataba bien de una manera muy curiosa, porque cuando estrenas en Buenos Aires, no sé ahora lo que ocurriera, pero hace años, cuando salías al escenario lo primero que hacían era aplaudirte, para decir, te damos la confianza de que lo vas a hacer bien, ¿no? Ese es un público para mí maravilloso. Es espectacular eso, ¿eh? Un aplauso preventivo. Sí, eso es que el público argentino es maravilloso. Usted además, su familia tiene una relación muy intensa con Buenos Aires. Hay una anécdota que me encanta de su familia que tiene que ver con una daga trucada, un infarto y un bulo que va corriendo después por Buenos Aires. Ah, sí, lo de mi abuela, sí, lo de la famosa... Cuéntemela. El asesinato, ¿no? Sí, bueno, pues, había una daga en escena en una de las zarzuelas criollas que estrenó mi abuela, me parece que era El Chiripá Rojo, una de estas, y había un intérprete que era Abelardo Lastra, que estaba malo del corazón, y entonces mi abuela le asestaba una puñalada al final, y un día, pues el hombre
el día que le tocó, pues no se levantó porque había quedado muerto realmente. No de la puñalada, sino del ataque al corazón. Y Argentina pensó que su abuela lo había matado. Claro, y entonces ahí corrió la leyenda y las 3 criadas que tenían entonces en su casa en Buenos Aires se despidieron al día siguiente porque no querían servir en casa de una asesina. Pero bueno, era en el siglo XIX, que todo era bastante más ingenuo, antes de la Primera Guerra Mundial. Coincidió con grandes actores españoles, usted Fernando Gómez, Fernando Rey. Recordando esa época, usted dijo, nos pegamos a ellos, aprendías a respirar, cómo tenías que hacer las comas, cómo tenías que hacer los puntos. ¿Qué actor o actriz joven ha querido aprender de usted y usted lo ha notado? No lo sé, eso habría que preguntárselo a ellos. Pero eso uno lo huele. No, yo creo que hay algunos que sí que han visto cosas, ya no me las han comunicado, ¿no? Pero yo he notado que tenían una cierta devoción, entre comillas, por lo que podíamos hacer, tanto las actrices como los actores en un momento determinado. Pero no puedo dar nombres concretos porque no hay nadie que yo sepa que ha seguido una escuela. Sí que cuando yo he dirigido teatro he visto que me tenían muchísima devoción y mucho cariño, y creo que están por ahí, ¿no? Hay Marías y Danieles que están por ahí sueltos, y que a los que yo agradezco mucho la confianza que me dieron como director. Usted ahora, cuando ve a los nuevos actores, dice, menudo panorama vamos a tener en los próximos años. No, yo creo que hay gente muy buena, sí, hay gente muy buena. Y gente de 40 años, de 30 años, de 20 años, lo están haciendo muy bien. Lo que pasa es que el problema más grave para un actor de teatro es que no hay ahora una continuidad de representaciones. En esa continuidad de representaciones mínima de 30, 40 representaciones seguidas es donde uno puede pulir una serie de cosas y dejar la pieza perfecta. Nosotros hemos calculado que sobre la representación número 70 que hacíamos directamente en Madrid, cuando hacíamos 14 representaciones a la semana, que no estaba mal, sobre la representación número 70 era perfecta la representación que hacíamos. O sea, que no hay que ir a ver una obra hasta que pasen 2 meses. Yo sería partidario de no ir, ¿no? Aunque sale bien, pero no es lo mismo. Cuando hay un control perfecto de las cosas, desgraciadamente ahora no ocurre, por eso tenemos toda la gente joven que se dedica al teatro o a la televisión o al cine, tiene ese gran hándicap. Pues en ese momento no hay posibilidad de desarrollo, y nosotros sí teníamos esa posibilidad de desarrollo. Tuvimos una gran suerte, igual que lo tuvimos en televisión, esa generación de la que yo hablaba antes, esos actores y esas actrices. 14 sesiones a la semana, 2 sesiones al día, eso sí. Mata a cualquiera. Sí, mata a cualquiera, pero le hace a uno tener una voz distinta, le hace a uno superar enfermedades, le hace a uno utilizar el cerebro, que es la cosa más importante que tiene el ser humano, y realmente soportas enfermedades, soportas catarros, soportas fonías y sale adelante, ¿no? No digo yo que sea humano, pero es que estamos haciendo ahora, de las 14 a la semana, estamos haciendo 3 al mes, lo cual es una cosa espantosa, ¿no? Un puntito medio no estaría mal, ¿no? Hay que tener un término medio, el mesotés griego. Cada día, después de ensayar, me gusta quedarme a solas en el escenario y sumergirme en el silencio del teatro vacío para reflexionar sobre el trabajo en estas horas que separan la mañana de la tarde. Es un fragmento de Después del ensayo, se estrenó hace 4 años, en el 17, y en ese momento usted dijo que era su forma de empezar a despedirse del teatro, y cuando le preguntaban por qué empezaba a despedirse, usted dijo, bueno, es que tengo ya unos años y a partir de los 70 esto de la vida es una propina, nunca se sabe cuándo uno va a decir adiós. ¿Le gustaría ser consciente de cuál va a ser su última función? No, yo creo que no me gustaría ser consciente de eso, francamente. Yo creo que como toda la vida tiene que ser una sorpresa. La vida es una continua sorpresa, es el arte del encuentro. Y encontrarse con la muerte pues es una sorpresa. Prefiero no saber cuál va a ser la última función. Lo que sí dije, y seguramente por eso estamos haciendo 3 representaciones al mes, es que yo ahora no podría resistir 14 a la semana. Por eso estoy haciendo 3 al mes. Ya hago recitales de poemas, o sea, cosas más reducidas. Pero también porque el propio medio está llevándonos a ese camino, ¿no? Yo he hecho producciones, he terminado una serie para HBO que se llama García, en la que sí he tenido un papel casi protagonista, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas sí son para nosotros mucho más llevaderas en este momento. Pero claro, subirse a un escenario y estar 2 horas con otra actriz, otro actor, vis a vis, es muy complicado 1 hora y media mantener la atención del público porque acabas muy cansado. Estamos cambiando como público, el hecho de estar serializando nuestras vidas y metiéndonos a atracones de series, pero también pudiendo parar en cada momento lo que queramos. El consumo bajo demanda está cambiándonos como público. Yo creo que sí. Ahora ven poco, el nivel de atención es muy bajo.
desde mi punto de vista no hay una concentración sobre lo que se está viendo. Eso es muy peligroso, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que la televisión ha tomado el camino del consumo más que el camino de la formación. Hubo un momento en que nosotros creíamos que la televisión iba a ser formativa, en los gloriosos años, digo gloriosos entre comillas, años 60 del siglo pasado, cuando Fray Iribarne decidió que la televisión tenía que llegar a todos los españoles. Pensábamos que parte de esa televisión podía ser formativa, educativa, que iba a crear una sociedad mejor. Nos equivocamos totalmente. No, eso se utilizó mercantilmente y ahí está la prueba, ¿no? Pero bueno, en alguna medida nos ha servido para crear un camino que ahora ocupa las plataformas y no sabemos mañana lo que va a haber. Es decir, no es una butad, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos en qué se van a convertir las plataformas, no sabemos el consumo por dónde nos va a llegar. Todo eso es inquietante a nivel cultural, o sea, a nivel de consumo tal vez no sea inquietante, a nivel cultural sí. Y hay una resistencia al consumo. Yo estos 2 años de pandemia no he ido a un almacén. Entonces, bueno, hace poco fui a un almacén, al Corte Inglés, en Jaén, me pilló un fin de semana y dije, hombre, voy a ir. Y me compré entonces una camisa. La primera camisa que me compraba en casi 600 días. ¿Y qué sintió? Pues, hombre, me sentí bien. Dije, voy a una normalidad consumista que está bien. Yo no he sido nunca muy consumista, pero aquello me gustó. Por lo menos comprarme una camisa me gustó. Emilio Gutiérrez Cava, 79 años, 60 sobre las tablas. ¿Todavía se sigue sorprendiendo, incluso emocionando en los escenarios? Claro que sí, por supuesto. Yo creo que el ser humano tiene que estarse sorprendiendo siempre, ¿no? Como decía Edipo, nadie diga que ha sido feliz hasta el último suspiro. Pues igual la curiosidad. Te sigues sorprendiendo de cosas que pasan a tu alrededor, que no te puedes creer. Ahora, por ejemplo, con el volcán de la isla de Palma. Yo he estado en el mes de abril en los llanos de Aridane, entonces yo estoy desolado ahora de ver eso, ¿no? De ver cómo están esos campos negros, esos campos que yo he visto muy verdes hace poco, ¿no? A mí eso me produce una impresión tremenda y me produce al mismo tiempo una sensación de solidaridad con esa gente y al mismo tiempo de cariño que, bueno, que no tienen por qué perderse con los años, al contrario, pueden estar más o menos igual. La edad yo creo que se lleva por dentro en alguna medida, se lleva por fuera físicamente, porque de pronto te falla una pierna, te duele una rodilla, pero por dentro puedes tener otra, incluso hasta orgánicamente por dentro también es diferente la edad como se ve por fuera. Yo creo que por dentro estoy en los 45, 50 más o menos, pero vamos, por fuera no, por fuera estoy conservando la edad coherente que pertenece a los 79. Como un pincel. Emilio Gutiérrez Cava, muchísimas gracias por venir esta noche, ahora 25. Un abrazo grande.